Bueno, encontraremos el dominio y el rango de una función de dos variables como la que a continuación representamos, un radical de 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Si quisiéramos encontrar el dominio y el rango de esta función, tendríamos que identificar para qué valores no se indetermina nuestra función en x y en y. Eso es lo que nos interesa. Entonces, la ecuación de dominio hace referencia a la condición de qué valores puede tomar x y y siempre y cuando no se indetermine esta ecuación, esta definición de radical. Entonces sabemos que podemos sacar raíces de valores de 0 y mayores de 0. Por lo tanto, tomamos toda la ecuación, 4 menos x al cuadrado menos 4y al cuadrado deben de ser mayores que 0, pero también pueden ser iguales que 0. ¿Qué quiere decir? Que el dominio es todos los valores posibles que se sumen en esta ecuación, en x y y, con el 4, pero que al sumarse o restarse nos den 0 o mayores de 0, no menores. Esta ecuación podríamos llevar a su gráfica, a su representación de dibujo o gráfica, para saber cuál sería una región de dominio. Entonces, identificamos que posiblemente o sin ningún problema se pudiera cumplir una elipse con esta ecuación. Noten por qué. Tenemos las dos variables x y y al cuadrado y las dos son negativas. Entonces pudiéramos hacer que se convirtieran en positivas. ¿De qué manera pudiéramos llevarlo? Entonces hacemos la ecuación. Este 4 lo podemos pasar del otro lado de la inecuación y nos quedaría mayor o igual que menos 4. Y si todo lo multiplicamos por menos un cuarto, nos daríamos cuenta que en esta sección, en esta primera parte, nos quedaría como x al cuadrado sobre 4 más, con este negativo por este negativo más, el 4 entre 4 se hace un entero, más y al cuadrado. Y como estoy multiplicando un negativo del lado de la ecuación, hay que cambiar el símbolo. Entonces, antes era mayor que, ahora va a ser menor que, igual. Menos 4 entre menos 4 nos quedaría un entero. Esto si lo llevamos a su gráfica, nos decimos que hay un radio en x de 2 y hay un radio en y de 1. Y sería esta región que alcanzamos a ver por aquí. 2, menos 2, 1 y menos 1. ¿Qué quiere decir? Que van a ser posible todos los puntos en XY que estén dentro de la región porque es menor que. Dentro de la región de esa elipse y alrededor o dentro de la elipse. Cualquier punto va a ser suficiente para que exista la función. Si tomáramos un punto fuera, por ejemplo, el punto 2,2, ¿sí? Nos daremos cuenta que al evaluar la función en 2,2 nos quedaría 4, 2 sería al cuadrado, sería menos 4 y menos 4 por 4 menos 16. Bueno, ahí nos damos cuenta que son mayores los negativos, entonces se indetermina. No es posible tomar un punto fuera de la región. Pero si tomamos un punto, supongamos el 0, punto 0, nos damos cuenta que al evaluarlo en la función, x al cuadrado, 0 al cuadrado 0, 4 por y al cuadrado, al sustituir el y va a ser 0, la raíz de 4 es el 2. Que de hecho, si nos damos cuenta, justo en el centro parece ser en el 0,0 que tendríamos el mayor valor en el rango, ¿no? Entonces por aquí ya podríamos ir representando los criterios de rango. Entonces, este es el dominio, la ecuación del dominio, la gráfica del dominio y representemos el rango. El rango es aquel valor, aquellos valores que va a tomar la función en z, ¿sí?
que serían estos mismos valores que estamos determinando. Si tomáramos una serie de valores y los sustituimos en la ecuación, podríamos saber cómo se comporta en z. ¿Sí? Recuerden que z es igual a f de xy. Entonces, para esta ecuación es sencillo representarlo. Es muy intuitivo porque si nos damos cuenta, el x al cuadrado y y al cuadrado siempre se le están restando al 4. Quiere decir que esta función no va a ser mayor en su altura a raíz de 4. No hay un valor que sea mayor a raíz de 4. Independientemente del valor que pongas en x, en y, sean positivos o negativos, se van a ser positivos, y con el negativo quiere decir que se le van a restar al 4. ¿Sí? Pero también nos debemos dar cuenta que nunca vamos a encontrar valores por debajo del 0. Si pudiéramos encontrar valores en el 0, de hecho, si utilizamos este punto en el 2,2, por ejemplo, perdón, el 2,0, nos daremos cuenta que al sustituirlo el 2,0 sería 4, menos 2 al cuadrado 4, y el y va a valer 0. Perdón, aquí tendríamos el valor de 0, entonces nuestro resultado sería raíz de 0. Quiere decir que el rango podríamos representarlo sin problema con un corchete de 0 a raíz de 4, que en este caso serían 2. O en su caso que x sea mayor o igual que 0 y que sea menor, perdón, z sea menor o igual que 2. Esta es la representación entonces del rango. Noten que el dominio se representa en una ecuación o una inecuación, y el rango puede ser representado de forma numérica porque al final son los valores en la recta de z que podríamos representar. Si vamos a graficar esto en un simulador, podríamos darnos cuenta de lo siguiente. Esta es la gráfica de la función. La raíz de 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Si analizamos la función gráficamente, nos damos cuenta que efectivamente la función no existe por debajo de 0 y llega hasta el 2. Este es el rango, en z, la recta azul de 0 a 2. Y si nosotros lo ponemos en el plano XY, nos daremos cuenta que en X es de 2, la línea roja, la recta roja es de 2, y en Y es de 1. Quiere decir que existe el dominio solo para esta región elíptica. Fuera de esta región no existe la función. Hay una discontinuidad. Entonces, de aquí estamos partiendo en contra del dominio. Dominio, ecuación, su gráfica la transformamos para una gráfica conocida, y el rango es qué valores van a ser posible con una ecuación. Sabemos que siempre las raíces nunca vamos a tener valores de 0. Cuando tengamos una función como esta de raíz, siempre va a partir desde 0 y va a ser hasta la raíz del número más positivo que pudiéramos encontrar el rango.